costumbre, en reverencia a la palabra, y vamos a leer las Sagradas Escrituras en el pasaje de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Significa que son los versículos 28 al 40. ¿Amén? Lucas 19, versículos 18 al 40. Antes de leer, lamento que el Ministerio de la Música de la Iglesia de Oakland con nosotros no pudieran venir, sé que les invitó. Pero resulta que la mayoría de ellos tenían compromiso el día de hoy, por esa razón no pudieron llegar. Lamentamos esto, hubiera sido un gran detalle. Pero todo obra para bien, porque lo hicieron ustedes una vez más y salió bonito, Amén. Gloria a Dios. Lucas capítulo 19, versículos 28 al 40. Leo, ustedes me siguen con su mente y corazón, y dice así la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos. Si quieren leer conmigo, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Aleluya, gloria al Señor. Y el versículo 30, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar sus asientos en esta hermosa oportunidad. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien. Tenemos ahí enmarcado en nuestras Biblias la entrada triunfal. Esto se refiere a Jesús cuando hizo esta llegada a Jerusalén. Él fue muchas veces a Jerusalén, pero en esta ocasión fue algo especial, ¿no? Había un propósito extraordinario. Y lo que pasó fue también extraordinario. Así que es ahí donde está prácticamente basada la predicación de esta hermosa tarde. Y como siempre rogamos la atención a su palabra. Comenzamos con el versículo 28, donde dice la Biblia, dicho esto, eso viene de los acontecimientos atrás. Jesús había estado en la casa de Zaqueo, por ejemplo, aquel jefe de publicanos que era chaparrito, bajito de estatura, y quería ver a Jesús, pero como no era muy alto y las multitudes seguían a Jesús, se tuvo que subir a un árbol de sicómoro para poderle ver. ¿Cuántos se acuerdan aquí cuando iban a ver el partido de fútbol o algo y había mucha gente enfrente, subían a los árboles de morro? ¿Algunos conocen los árboles de morro aquí? ¿No? ¿No muchos? A veces son en mi pueblo los árboles de morro. Muy populares por allá. Los morros son algo así, unas bolitas que cuando maduran se come lo que está dentro, inclusive sirve para la tos.
y luego les hacen agujeros y sirven de capiruchos, y si son grandes los parten a la mitad y sirven de palanganitas para agarrar agua y todo. Muy bueno. Para mí esos son los molos. ¿Okay? Para algunos tal vez es una palabra que significa otra cosa, yo no sé, en México. Ay, disculpen, okay, pero para mí son frutas. Ahí nos subíamos nosotros porque queríamos ver el partido de fútbol. Cuando éramos chiquillos, adolescentes. Porque los altos que estaban enfrente de nosotros no lo dejaban ver. O había cualquier actividad en la escuela o cualquier lugar, lo mismo. Teníamos que subirnos en una parte alta para poder ver. Pues Zaqueo se subió del árbol de sicómoro para ver a Jesús, y cuando Jesús va pasando por ahí, lo alzó a ver y le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Usted ya sabe los acontecimientos. Se fue corriendo a su casa, hizo preparativos, feliz de que no solo había visto a Jesús, sino que Jesús le dijo: voy a ir a tu casa. Eso le llevó a una explosión de gozo. Y le hizo un banquete a Jesús. A Jesús lo criticaban por eso, porque decían los escribas y fariseos: se está comiendo con pecadores. Más sin embargo, Zaqueo dijo: Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, prometo hacerlo. Y luego le dice: y si a alguien he defraudado, se lo quiero devolver 4 veces más, cuadruplicado. O exclama Jesús y dice: ciertamente hoy ha venido la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham. ¿Qué está diciendo ahí? Él también cree en Dios. Y ya puedo ver el cambio en su vida. Un cambio total. De ladrón, porque es lo que hacían los jefes los cobradores de los impuestos, es lo que hacían. Pero ahora dice: le doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si alguien es defraudado, se lo quiero devolver 4 veces más. Esos son los cambios que Dios hace. Después el Señor refiere una parábola mientras va con sus discípulos por el camino. Y bueno, hablando del desprecio que siempre le harán de él, ¿verdad que sí? Y es donde llega el versículo 28, dice: dicho esto, porque va a comenzar a otra situación, otro relato. Iba adelante subiendo a Jerusalén Jesús. Iba delante de los discípulos y la gente que le seguía, subiendo a Jerusalén. Jerusalén está en una parte alta, geográficamente hablando. ¿Alguien de aquí ha ido a Jerusalén? Todavía no, ¿verdad? Muy bien, pero lo hemos visto en el mapa, ¿verdad que sí? Ahora lo miramos por la televisión. Bueno, ojalá algún día podamos ir para allá antes de que Cristo venga por nosotros. Pero si no, cuando Cristo venga por nosotros, vamos a ir a Jerusalén. Ok. Gloria al Señor por siempre. Así que iba delante de ellos a Jerusalén, subiendo a Jerusalén, versículo 28. Y en el 29 dice: y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos. El lugar Betfagé prácticamente no aparece ya ahora en los mapas, es un nombre antiguo, tiene otro nombre, sin duda. Y tal vez no es muy común para nosotros, pero Betania sí es común para nosotros, ¿verdad que sí? Betania. De Betania eran aquella familia amiga de Jesús, María y Marta, y Lázaro, el que enfermó y luego murió, y Jesús vino y lo resucitó después de 4 días de haber muerto. Ellos eran de Betania, un poco cerca de Jerusalén, algunos cuantos kilómetros, en las faldas del Monte de los Olivos, en las faldas del lado oriente, ¿ok? Del Monte de los Olivos. Ahí estaba, y ahí está sin duda el lugar llamado Betania, aunque tenga otro nombre, pero es un lugar muy, muy conocido, algo así como Belén, donde nació Jesús. Muy bien, el versículo entonces nos está diciendo que cuando iban cerca de allí, Jesús envió 2 de sus discípulos
diciéndoles, id a la aldea de enfrente. Obviamente no está señalando una aldea. Primero ha dicho 2 lugares que eran aldeas, pero id a la aldea de enfrente, no sabemos cuán, pero sí sabemos a qué nos enviaba. Y les dice, y al entrar en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatarlo y traérmelo. Un pollino atado, o sea, amarrado, ¿verdad? Así es en nuestro lenguaje común, es la palabra que más usamos, amarrado. ¿Cuántos amarraron un burrito al poste de una vez? O el caballo, o la vaca, el ternero, ¿alguien? Sí, ¿verdad? Lo pregunto para ver si nos identificamos. Un pollino es un asno, o sea, un burrito, ¿ok? Hijo de una asna, una burrita, ¿ok? En mi pueblo siempre a las 12 del día el burrito rebuznaba. Es la hora, no teníamos reloj ni radio, así que el burrito a las 12 estaba haciendo su ruido y todos a lunch, a almorzar. ¡Qué rico! Ok. Y qué buenos son para la carga, ¿verdad que sí? Me he fijado que en México, en cualquier lugar ahí, le ponen unos sacos de, yo no sé, lleva café, arroz, hasta piedras ahí. Y van subiendo los burritos para arriba. Y luego de regreso los traen también con carga y ahí van. Buenos. Oh, hermanos amados, no son veloces, pero son fuertes. Son fuertes. Y no dicen, no, ahí van. Tan nobles son que se acuerdan de un tal profeta llamado Balaam. Eso es el número 21, 22 y 23. No tienen que ir para allá, nomás echando un vistazo aquí para que nos identifiquemos más con estos animalitos. Él venía montado en una asna, o sea, una burrita. Y venía contratado por un rey, el rey Balac, si no mal recuerdo, para que maldijera al pueblo de Israel que estaba en el desierto, que iban para la tierra prometida. Entonces Dios no quería que fuera para allá. Y el burrito, de pronto, el asta se le paró, o sea, no quiso seguir caminando. Y el hombre, Balaam, la comenzó a golpear y a golpear, para que siguiera caminando, y ella no caminaba. Y el camino era estrecho, era como un callejón, pues. ¿Cuántos saben que es un callejón? Pared aquí, pared allá, no había más para dónde ir. Y dar la vuelta el burrito ya no podía, o la asna ya no podía. Y la golpeó 3 veces. De repente le habla la asna al profeta y le dice, pues, yo te he llevado para todo lugar, siempre que he estado bajo tu posesión. La burrita hablando. Y nunca he hecho lo que estoy haciendo ahora. Nunca me he resistido a tus ordenanzas. ¿Por qué me golpeas ahora? El hombre se quedó asustado. En otras palabras, tan necio el hombre que no entendía, ¿verdad? Por alguna razón, el animalito no quería pasar. Entonces Dios en ese momento le abrió los ojos al hombre y vio un ángel enfrente, en el camino, con una espada desenvainada, moviéndola para diferentes lados. El asna miraba al ángel y el hombre no. Visión borrosa para muchos, ¿verdad? Pero qué lindo cuando alguien puede ver y conocer la voluntad de Dios, los planes de Dios, y ver cómo Dios se mueve y cómo Dios está moviendo y conoce los tiempos y procede en la voluntad del Señor. Eso es maravilloso, hermano. Bueno, una asna, una burrita. Pollino es el hijo de una asna, o sea, un asno. ¿Ok? Y aquí es impresionante porque el versículo dice, en el cual nadie ha montado. Eso nos da cierta cualidad, ¿sabe? Porque Jesús, el Hijo de Dios, iba a montar sobre él enseguida.
Así que era importante que aquello que iba a servir para él y para su servicio fuera puro. Fuera puro. Eso es lo que significa eso. Algo puro. Los corderos que se le ofrecían al Señor en sacrificio por los pecados del pueblo tenían que ser puros, sin mancha, sin defecto, dice la Escritura. Entonces aquí, que el pollino fuera un pollino, o sea, un asno en el cual nadie había montado jamás, implicaba pureza. ¿Por qué? Porque enseguida lo iba a usar el Señor Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que es santo y siempre santo. Mi hermana que cantaba los coros decía, aquel que jamás pecó. Hizo lo que dice para él. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Gloria a su nombre por siempre. Aleluya. Muy bien. Es el versículo 30, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y tráiganmelo o traédmelo o traedlo. Yo estoy usando varias palabras en el mismo lenguaje para entender mejor. Y luego les dice Jesús, y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Oiga esto. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Responderéis, porque el Señor lo necesita. Jesús no estaba mandando a robar ese animalito, porque robar es pecado y Dios no se contradice. Pero cuando Él dice, si os preguntaren, decid porque el Señor lo necesita, está diciendo el Señor con S mayúscula, el dueño de todo, el dueño de tu burrito o de tu asno, de tu pollino, el dueño de tu casa, el dueño de tu parcela, el dueño tuyo, el dueño de todo, lo necesita. O sea que esta es una orden. Excelente, ¿no? El Señor lo necesita. Esa va a ser la respuesta de ustedes. Dice aquí el versículo. Eso vas a responder. En los otros evangelios, Mateo habla de ello, Juan también habla de ello. Agregan ellos, porque así escucharon, y recuerden que los evangelios no se contradicen, sino que se complementan. Uno de ellos dice, le responderéis si alguien os pregunta, ¿por qué lo desatáis? Diréis, el Señor lo necesita, y luego te lo devolveremos. Ajá, para que se quede más tranquilo. Y luego te lo devolveremos. Él lo necesita ahora, y luego te lo vamos a devolver. Muy bien. Lucas no nos escribe ese otro detalle. Simplemente el Señor lo necesita. Punto y terminado. Qué bueno que usted y yo entendemos eso de parte de Dios. El Señor dice que hagamos esto, y cuando sabemos que es el Señor, porque está en la Biblia, entonces, ¿qué podemos decir? Sí, Señor. Tú eres el Señor. Tú mandas, Señor. No necesitas más detalles. Tú eres el Señor. Tú lo estás diciendo. Sea Dios glorificado por siempre. Vamos al versículo 32 ahora. Fueron los que habían sido enviados, eran dos de sus discípulos, no se nos dice aquí quiénes eran, y hallaron como les dijo. Así como les había dicho él en la aldea de enfrente, hallaréis un pollino atado. Mateo dice, habrá una asna y un pollino, los dos estarán atados. Entonces, desatad al pollino y traedlo. ¿Okay? Muy bien. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Alguien en una ocasión dijo, seguramente Jesús ya se había puesto de acuerdo con los dueños. Así que no se iban a sorprender cuando sus discípulos estuvieran desatando el pollino. Pero de acuerdo a lo que yo estoy leyendo aquí, Jesús no se había puesto de acuerdo con ellos. Porque les están preguntando, ¿por qué desatáis al pollino?
Entonces ellos dijeron, porque el Señor lo necesita, así como les había dicho Jesús. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Vamos llegando a lo fuerte de la palabra, y vamos a ir concluyendo. Así que gracias por su atención. Hicieron los discípulos como Jesús les dijo. Los dueños le dijeron, ¿por qué desatáis al pollino? Lo cual indica que no había nada en que ya estuviera hecho el trato, sino que esta es la omnisciencia de Jesús, declarar las cosas que Él necesita, cómo van a acontecer, las palabras que se tienen que decir. El corazón ya está preparado, sí, pero por su Santo Espíritu. Por su Santo Espíritu. Como Dios preparó el corazón de la viuda de Sarepta, por ejemplo. No había enviado a ninguna persona a decirle, va a llegar un profeta amigo y le va a dar de comer y todo, no. Simplemente cuando el profeta Elías llega y le dice, dame un vaso de agua, ella va corriendo a traerle el agua. Y luego le dice, ¿sabes qué? También tráeme una torta cocinada debajo de las brasas. Y entonces dice, ciertamente preparaba una torta, recogía leños ahorita para cocinar una torta y comerla mi hijo y yo, y era todo lo que teníamos, luego dejarnos morir porque había 3 años y fracción que no llovía. Y el profeta le dice, porque Dios ha dicho que no faltará la harina ni el costal ni el aceite en la tinaja. Ella oyó esa palabra y creyó. Entonces fue y preparó para el profeta, y luego comió ella y su hijo, hasta que llovió. Porque Dios hizo abundar la harina y el aceite. Fue en ese momento que al oír la palabra del profeta, ella creyó. Hermanos amados, esto es interesante, cómo Dios obra de una forma especial. Bien. Cuando ellos llegan con el pollino donde está Jesús, que prácticamente es en el Monte de los Olivos, divisando la aldea de Betania, dice la Biblia que los discípulos echaron sus mantos sobre el pollino, o sea, los pusieron encima del pollino, y luego subieron a Jesús encima, lo montaron en el pollino. Y comenzó Jesús a dirigirse a Jerusalén, y los discípulos a su paso tendían sus mantos por el camino. ¿Qué significa esto? Bueno, si regresamos al Antiguo Testamento, no voy a hacerlo ahora, pero les voy a narrar algo. La Biblia nos da muchas demostraciones de que cuando muchos de los reyes en Israel fueron ungidos, cuando los príncipes y los jefes de las tribus se daban cuenta de quién era el nuevo ungido por Jehová a través del profeta, inmediatamente se quitaban sus mantos y los ponían sobre un trono y para que se sentara el nuevo ungido, el rey. O sea, era una señal de aleluya, de reconocimiento al gobernante. Era una señal de lealtad, inclusive era un homenaje al nuevo rey. O sea, le estaban homenajeando, reconociendo que era el rey, y se ponían a sus servicios y a sus órdenes. Así que el acto aquí de los discípulos, poner sus mantos sobre el burrito o el pollino y tender sus mantos sobre el camino donde él iba caminando, era el reconocimiento que hacían de que Jesús era el rey de Israel. Y al reconocerlo, reconocían que era el rey prometido, el ungido de Jehová, el Mesías, el Salvador del mundo, el descendiente de David, al que ellos realmente estaban esperando.
para que los viniera a libertar del cautiverio en que se encontraban. ¿Ok? Ellos lo hacían, lo hicieron así, y va Jesús en el pochino, avanzando hacia Jerusalén, y el versículo 37 dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces. El monte de los olivos está como en esta área. Jerusalén, ponga el que está aquí, el monte de los olivos está al norte de Jerusalén. O sea que el templo se miraba del monte de los olivos de una forma hermosa y maravillosa. Imagínense a Jesús entonces viniendo con su gente, con sus discípulos, montando aquel pollino por el monte de los olivos. Toda la gente que estaba en Jerusalén lo miraba y se acercaba a la Pascua, así que habían gentiles, habían multitudes en Jerusalén. Multitudes. Así que cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. La multitud de los discípulos, cuando iban a la bajada del monte de los olivos, o sea, cerquita de Jerusalén, comenzó a alabar a Dios con grandes voces. Grandes voces. ¿Por qué? Por todas las maravillas que ellos habían visto. Yo entiendo muy bien que una de las razones por las cuales hoy estamos aquí reunidos una de las razones es porque el grupo de música de acá de la iglesia local está cumpliendo años, está de aniversario. Ellos tienen una gran responsabilidad. Desde las crónicas, la Biblia nos dice que cuando Dios llamó y apartó por medio del rey David a los levitas, apartó de ellos a los sacerdotes que eran de la familia de Aarón, y también apartó a los que se iban a dedicar a alabar a Dios, a tocar instrumentos y a preparar las alabanzas para Dios. Y claramente ahí dice la Biblia que el propósito era de que siempre hubiera alabanza en sus bocas para Dios, porque era importante que Dios fuera alabado noche y día. Así que había inclusive 24 grupos que glorificaban a Dios por turnos, para que la alabanza no cesara en Israel. Es algo extraordinario glorificar a Dios. Yo quiero decir en esta hora, basándome en la palabra del Señor, que la responsabilidad que tienen los músicos y cantores es grande. Casi igual que la del predicador de la palabra del Señor, porque ellos con su canto no solo llevan a la congregación a la presencia de Dios, sino que también declaran las obras de Dios y declaran quién es Dios. O sea, están hablando la palabra de Dios, están anunciando a Dios, están declarando quién es Dios. Por eso la Biblia dice que debemos de cantar cánticos que expresen y confiesen su nombre, ¿verdad que sí? Hebreos 13. Que confiesen su nombre, que hablen de Él, que declaren sus maravillas. Es una gran responsabilidad y la ha sido en todos los tiempos, no solo para cantar siempre, llevar a la congregación a la presencia de Dios a través de la alabanza, sino porque siempre ha habido, hermanos amados, aquello de que el enemigo quiere ensuciar la pureza de la alabanza. Así como el enemigo siempre quiere adulterar la palabra, también quiere adulterar la alabanza. Porque sabe que la alabanza es un gran instrumento para alcanzar almas para Cristo. Es un gran instrumento para obtener victoria en las batallas espirituales del pueblo de Dios. No sé si usted recuerda, pero la Biblia en el Antiguo Testamento nos dice, por ejemplo, el rey Ezequías, no mal recuerdo, fue uno de los reyes que cuando estaba amenazado por ejércitos enemigos,
lo que le dijo al pueblo, porque ellos no eran muchos, los que venían contra ellos eran cientos de miles y ellos eran algo así como 20,000 solamente. Y dice, la verdad es que nosotros no podemos humanamente contra estos enemigos, mas sin embargo dio órdenes de que los levitas, los cantores, comenzaran a cantar y alabar a Dios, alabar y alabar a Dios, porque grande es Jehová y para siempre es su misericordia. Y lo hicieron, y entonces, hermanos, Dios comenzó a turbar a los ejércitos enemigos, y la verdad es que ellos mismos turbados comenzaron a pelearse entre ellos mismos, y fue grande la mortandad que hubo en los enemigos de Israel. E Israel no tuvo por qué pelear, porque Dios peleó por ellos, porque era de Jehová la guerra. ¿Cómo se logró esa victoria? A través del canto, a través de la alabanza. La Biblia dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así que la responsabilidad es grande, porque cuando hay alabanza pura, entonces suceden extraordinarias maravillas, hay milagros, hay sanación, pero aparte de eso el nombre de Dios está siendo exaltado. Las tinieblas están siendo reducidas. Pero el enemigo sabe que si logra dañar la pureza de la alabanza, entonces esa alabanza ya no va a tener ningún poder, porque ya no va a llegar a la presencia de Dios. Dios no estará siendo adorado. ¿Qué tiene que hacer la congregación en cuanto a esto? La iglesia tiene una gran responsabilidad para que con el grupo de alabanza, orar por ellos, no criticarles, sino orar por ellos, para que Dios los mantenga puros en su mente, en su corazón y en todo su ser. Aconsejarles con la palabra del Señor y con amor, para que ellos vayan creciendo y creciendo y creciendo, porque su responsabilidad es grande. Bien, los discípulos allá se gozaban y cantaban alabanzas a Dios, dice, con voces, alta voz, por todas las maravillas que Dios había hecho con ellos. ¿Qué maravillas había hecho Dios con ellos? Bueno, Dios, ellos ¿qué habían hecho con ellos había hecho muchas cosas. Pedro, por ejemplo, era un pescador. Su hermano Andrés, de la misma manera. Pero Jesús les había perdonado sus pecados y les había dicho, ahora los haré pescadores de almas. Amén. Mateo era un cobrador de impuestos, totalmente, obviamente, desahuciado de los judíos por el trabajo que tenía. Mas sin embargo Jesús lo recibió y le perdonó todos sus pecados y lo hizo su discípulo. Ahí había muchas mujeres a las que Jesús había libertado de muchos demonios. Eran libres y caminaban con Jesús. A otros les había quitado la lepra, a otros que eran ciegos los había hecho ver, a otros que eran sordos los había hecho oír, a otros que eran paralíticos los había hecho andar y ahora andaban con Él. Entonces en ellos había hecho muchas cosas, pero aparte de ellos habían visto muchas maravillas. Habían visto cuando el Señor había resucitado al hijo de la viuda de Naín, y lo iban a enterrar. Jesús puso su mano sobre el féretro y se enderezó, se levantó, resucitó el muerto. Lázaro tenía 4 días de haber sido enterrado, de haber muerto, ya estaba en el sepulcro, y Jesús lo llamó y le dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó después de que su cuerpo había entrado en descomposición, y luego ordena, desátenlo. Y Lázaro siguió viviendo. Aleluya. Entonces ellos habían visto maravillas que Jesús había hecho con su palabra y con sus manos, porque a veces tomó tierrita, escupió en la tierra, hizo lodo y le puso en los ojos de los ciegos y le dijo, vayan y lávense en el Siloé. Fueron, se lavaron y comenzaron a ver. Aleluya. Maravillas extraordinarias. Gloria a Dios. Habían visto cómo con 5 panes y 2 peces había alimentado a más de 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Y todavía sobraron 12 canastas o 12 cestas. Oh, alababan a Jesús con todo su corazón.
por todas las maravillas que habían visto. Hoy estamos aquí, y les decía, porque estamos dando gracias a Dios por el aniversario de nuestros hermanos. Y es un motivo de grande gozo. Y alabamos a Dios por eso, pero no solo por eso. Alabamos a Dios porque Dios ha hecho con nosotros maravillas. Y hoy lo decían las hermanas también. El Señor ha hecho con nosotros tanto. Alguien decía, no nos olvidemos de dónde Dios nos sacó. ¿Qué éramos nosotros sin Dios? Estábamos destinados a eterna condenación. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero nos perdonó todos nuestros pecados. Y ahora somos libres de ese pecado y de esa condenación. Y somos hijos de Dios. Amén. Aleluya. Así que entonces debemos alabar al Señor con toda la fuerza de nuestro ser, como lo hicieron los discípulos aquel día, porque el Señor ha hecho grandes cosas con nosotros. Aleluya. Amén. Amén. O sea, la fiesta de hoy no solo es por el grupo, sino por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y el grupo canta a Dios con todas sus fuerzas y nos invita a cantar a nosotros, porque Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. Amén. Sea bendito su nombre. Aleluya. Por el cielo de los cielos. A Dios sea la gloria por siempre. Y luego el siguiente versículo, para ir concluyendo, dice el 38, diciendo, esto es lo que decían ellos, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Mateo dice que decían Hosana, con H mayúscula. Hosana, y luego bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué significa la palabra Hosana? Que aquí Lucas la omite. Hosana significa salve. Cuando el rey David, una mujer vino enviada por Joab a hablar con él, es lo que le dijo: salve, rey. En otras palabras, sálvame, líbrame de la muerte. Hosana significa eso, salve el rey. Era una declaración, una exclamación de reconocimiento. Tú eres el que salva, eres el que tiene la autoridad de dar vida y de quitar vida. Hosana. Es un reconocimiento extraordinario. Entonces, eso es lo que cantaban los discípulos. Hosana, o sea, salve el rey. Bendito el que viene en el nombre del Señor. El Hijo de David viene de acuerdo a las profecías. Dios te levantará un rey que te libertará de todos tus enemigos y reinará sobre ti para siempre y será de los lomos de David. Él será tu rey eterno y para siempre, Jerusalén. Jerusalén lo esperaba. Y la declaración ahora es: Hosana, salve el rey, bendito el que viene en el nombre del Señor. Era una gran declaración, pero era la perfecta declaración, porque el Rey de Reyes estaba entrando a Jerusalén. Amén. Y luego, el siguiente versículo dice: entonces algunos de los fariseos, entre la multitud, le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Porque cantaban, porque adoraban al Rey, porque le daban la bienvenida al Rey a su ciudad, donde establecerá su trono y morará para siempre, de acuerdo a lo que la Biblia dice. Porque le daban la bienvenida al ungido, al Mesías, al Salvador del mundo. Calla a tus discípulos, cállalos. Hermanos, esa es envidia. Hermanos, esa es ignorancia. Hermanos, esa es falta de visión. Era falta de visión para ellos. Como hoy, muchos sin duda se enojan cuando ven a un pueblo glorificando a Dios. Mas, sin embargo, muchos de ellos no entienden lo que nosotros hacemos, pero nosotros lo hacemos porque sabemos quién es Él y sabemos todo lo que ha hecho por nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús?
Jesús les respondió y les dijo, versículo 40, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. En otras palabras, ellos cantan, ellos están agradecidos. Ellos están agradecidos con Dios, están agradecidos conmigo, porque ¿quién era Jesús? La Biblia dice que Jesús es, Colosenses 1, Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1, 15, 16. Y por Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Sean tronos, sean potestades, sean principados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Oh, toda la creación sabe esto. Aún las piedras, aún los árboles, los peces del mar, las gallinitas del campo, del patio, los pollinos, todos saben que fueron creados por Dios. Ellos solamente porque no pueden hablar, no razonan, pero por instinto saben. Y cuando se encuentran unos con otros y comen su pasto, ellos se mueven y todo. Y los árboles, al compás del viento, se tocan entre ellos y así palmean y glorifican a Dios, como dice el salmista. La creación sabe quién es su creador y conocen el propósito de haber sido creados. La Biblia dice que el propósito de la creación es alabar a su creador. El hombre fue creado por Dios y lo creó Dios con el propósito que le dé gloria a Él. Eso dice la Biblia. ¿Quién es el creador? Cristo Jesús es el creador. Estos hombres estaban alabando a su creador, a Jesús. Pero los escribas y fariseos vinieron a decirle a Jesús, diles que se callen. Y Jesús dice, si ellos callan, las piedras hablarán. En otra parte de la escritura dice, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Hijo de Abraham en este caso tiene el significado de creyentes. Si ustedes que ahora están aquí para glorificar y exaltar a Dios, no quieren seguirle exaltando, no quieren seguir proclamando sus maravillas, no se preocupen al pensar que sin ustedes ya no habrá alabanza. Esta es una buena palabra. Porque Dios puede levantar quien le glorifique aún de todo ese montón de incrédulos que andan allá afuera, que parecen piedras. Sí, esa es la gran verdad. Entonces, los cantores, los pastores, los predicadores, yo mismo tengo varios años ya de predicar la palabra, pero nunca puedo pensar que si yo ya no predico, ya no va a haber quien predique la palabra. Oh, no, estoy equivocado si pienso eso. Dios puede levantar al más incrédulo de allá afuera para que venga y me reemplace y haga un trabajo quizás mejor que el que yo hago. ¿O no es así? Sí, Señor. Así que, iglesia, vamos a cerrar aquí. Dios ha sido bueno, sigue siendo bueno y seguirá siendo bueno, y nos ha llamado a ser sus siervos, a declarar sus maravillas con nuestra alabanza y con nuestra vida. Declaremos sus obras, declaremos su grande nombre con regocijo, con alegría, gocémonos en su presencia, démosle gloria, porque Él es digno. Todo es de Él y todo es para Él. Nos crió para eso, para glorificar y exaltar su nombre. Amén. Grupo de alabanza, los felicito. Con esto termino. Los felicito y les exhorto a seguir adelante, preparándose en oración y preparándose cuando ensayan las alabanzas para traer la mejor alabanza para Dios y para que la congregación entre a la presencia del Señor a través de esa linda alabanza para Dios.
que Dios los siga usando de una forma muy especial. ¿Okay? Sé que ya oraron por ustedes, yo los felicito, les exhorto a seguir adelante. Iglesia local, cuiden los ministerios y por hoy cuiden a este ministerio, porque ellos tienen una gran responsabilidad. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Yo quiero cantar Gracias Cristo. ¿Me acompañan los músicos? Quiero cantar Gracias Cristo, Pastor Isaías. Gracias Cristo. Ustedes me siguen, ¿ok? Sé que en todo tiempo debemos cantar con regocijo a Dios. ¿Sabe por qué? Porque como dijo Jesús en Juan 4, Dios es espíritu. Y el día viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios debe ser adorado siempre. Los ángeles en el cielo lo adoran constantemente. Dios es eterno, vive una eterna vida. Y Él espera que aquí nosotros lo adoremos siempre. ¿Sabe? En todo tiempo. Hay momentos extremos de mucha felicidad, porque hay mucha bendición, mucha abundancia. Y a veces el ser humano, cuando hay mucha abundancia, se olvida de darle gloria a Dios. Entonces es el momento en que hay que darle gloria, reconociendo que todo es de Él. Y el otro extremo es cuando no hay nada. Cuando se acabó el dinero, se acabó la salud, no hay amigos, no hay nada. Pues ahí hay que darle alabanza a Dios. Términos extremos. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, en todo tiempo. Con techo y sin techo, con frío y sin frío, con el estomaguito lleno o vacío, con salud o con enfermedad, vamos a adorar a Dios. Por eso quiero que cantemos gracias a Cristo, porque Él ha sido tan bueno. Gracias
Gloria al